buenas noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, cuarentena día 14, confinamiento obligatorio día 14 con estos datos, 36 fallecidos en la Argentina, 1.265 casos totales. Detrás mío vas a ver al mundo y a la Argentina, porque en instantes vamos a estar conversando con el prestigioso médico, el doctor Daniel López Rossetti, a quien vamos a ver enseguida. Nos vamos a ir a Nueva York, a otro de los lugares más complicados, porque está el doctor Federico Girardi. Recibo también al doctor Viudes, gracias por estar con nosotros, al querido Enrique de Rosa, a la mesa. Romina, tema de la noche, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de lo que pasa mañana y de la expectativa que hay con los jubilados que tienen que ir a cobrar, jubilados, pensionados, beneficiarios del ANSES que tienen que ir a cobrar, y son los adultos justamente en población en riesgo. Vamos a explicar un poco para qué tienen que ir al banco, solamente quiénes tienen que ir al banco y cuál es el operativo policial que se hizo. Una gran movilización de gente va a haber mañana que provoca primero un operativo de seguridad y un gran temor porque son muchos integrantes de la población de riesgo. Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, vos sabés, Luis, que en el gobierno, entre tanta cuarentena y demás, hay mucha preocupación por la rebelión fiscal que se está gestando desde las redes sociales. No preocupa tanto el cacerolazo, sino más bien la rebelión fiscal, esa iniciativa que por redes surgió de no pagar impuestos por 90 días. Temen que después falten recursos para afrontar esta pandemia. Javier Calvo, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Vamos a contar qué opciones estudia el gobierno para el regreso escolar. No va a ser el día 13, obviamente, no va a ser a nivel nacional, sino distrital, y preparémonos tal vez para que no haya vacaciones de invierno y para que las vacaciones de verano sean más cortas de lo habitual. Y con Gustavo nos vamos a ocupar de un tema que obviamente está muy relacionado con la pandemia, que tiene que ver con nuestro bolsillo y lo que está pasando con los precios. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Sí, evidentemente hay precios. Eso de no mandar fruta, bueno, está más vigente que nunca, porque fruta, verduras, el mes de marzo realmente ha sido de aumentos muy grandes. Algo la carne también, pero mucho menos. Y un dato económico alternativo. Digo, hoy se conocieron los datos de la recaudación fiscal. Cayó el 13% y hay que tener en cuenta que marzo solamente tuvo una franjita de confinamiento. Abril promete una caída mucho más profunda. Bueno, con animales nos vamos a ir al mundo, como te decía, y a nuestro país. Lo ves aquí, al lado de mío, del Wall, al doctor Girardi, que está en Nueva York, una eminencia, rosarino aparte, una eminencia, y que está viviendo uno de los focos de complicaciones. En el otro extremo está Luis Juez, ex embajador en Ecuador, que nos contará cómo está viviendo, y en el centro está el querido Daniel López Rossetti. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Yo sé que vos tendés a la idea de ponerle, no digo optimismo, esperanza en todos tus trabajos, pero te pregunto, ¿podemos hablar de cierta positividad en esto de achatar la curva del coronavirus en la Argentina, Daniel? En este momento impresiona que sí, por lo menos en el hospital esperábamos a lo mejor más número de casos para esta altura. De todos modos, esta es una historia que se está escribiendo todos los días, Luis, y en el hospital se observa una tensa calma y el tiempo dirá, porque si bien tenemos la ventaja del diario del lunes respecto al hemisferio norte, también es cierto que tenemos un horizonte más largo. Todavía acá no empezamos con el invierno, puede ser que estemos achatando las curvas, creemos que sí, pero también es posible que haya un rebrote más adelante porque fíjate vos que recién hoy bajó un poquito la temperatura, aunque no sabemos cómo se comporta este virus en el hemisferio sur, porque es un camino que se está escribiendo. Todo lo que sabemos del coronavirus tiene menos de 90 días de evolución. Claro. El paciente recuperado más viejo tiene nada más que 3 meses. Claro. Esto empieza. Ahora, Daniel, vos decías algo que es interesante, ¿no? Vienen meses críticos. Uno tenía la impresión que abril iba a ser el mes más crítico. ¿Hay que mirar también con atención mayo o me equivoco? Abril iba a ser el más crítico, pero seguramente, entiendo que Argentina tomó medidas a tiempo, diferente a otros países en el hemisferio norte, el caso de Italia, el caso de España. México tiene una actitud distinta desde el punto de vista sanitario, Brasil también y Estados Unidos también. Lo dijimos en su momento que era probable que tengan que rever su postura y creo que ahora lo están haciendo de algún modo. Nosotros creo que se actuó rápidamente. De todos modos, uno es naturalmente optimista, cualquier médico es optimista, luchando siempre
en contra de la enfermedad, que sabe que bueno, nunca es una lucha fácil. Claro. Pero bueno, uno tiene motivos, pero de todos modos no le bajo el precio al virus, esto todavía no empezó. Vos decías muy bien y hablabas del hemisferio norte y nos vamos a Nueva York, uno de los centros de mayor preocupación. Allí está el médico rosarino, argentino, un prestigioso cirujano traumatológico. Federico, ¿cómo el optimismo que plantea, por lo menos la moderación en el pesimismo que plantea el doctor López Rossetti, cómo lo estás viviendo en Nueva York? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches a todos. La verdad que Nueva York está muy difícil, era esperable, pero todo lo que se había anunciado está pasando y con creces. La verdad que los números que uno esperaba son mayores y van a ser mayores y todavía no se llegó al pico. O sea que hoy por hoy hay 10.000 pacientes positivos enfermos que están internados en la ciudad de Nueva York, distribuidos en los 5 barrios, ¿no? Pero desde ya esto es el comienzo y la gente está muy asustada por varios motivos, porque yo escucho perfecto. Es un virus raro porque uno no sabe cómo se contagia del todo, cuándo vive, cómo se cura, cómo se previene. Entonces se genera mucha impaciencia. De todas maneras, bueno, Nueva York lo ha puesto todo, como lo ha hecho siempre, pero las cifras siguen aumentando. Ya superó la cifra de las Torres Gemelas y se espera obviamente que va a seguir subiendo ese número, ¿no? Bueno, ver las imágenes que veíamos ayer de Nueva York con suertes de tiendas de campaña de guerra, hospitales en Central Park y demás, eran impactantes. Quizá lo más tremendo, y enseguida vamos a ver imágenes, señor director, cuando usted lo diga, es mirar Ecuador con el número de muertos de personas que son puestas en la calle. Allí fue embajador, allí estamos viendo, estas son imágenes de Ecuador. Mientras las estamos viendo te saludo, Luis Juez, que fuiste embajador allí. Imagino la impresión que te debe dar ver las imágenes de ese país que visitaste como diplomático, Luis. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Te juro, Luis, que hace 10 minutos acabo de cortar con algunos argentinos y algunos ecuatorianos que me llaman azorados. De paso aprovecho y mirá esta bendición que me permite la posibilidad de hablar con vos para extraoficialmente hacer una gestión. Hay más de 120 argentinos que la embajada en Quito y en Guayaquil lo está asistiendo como puede y no tienen, como no hay embajador, desde el 10 de diciembre no hay embajador, cuesta poder tener una relación directa con Cancillería porque están pidiendo a gritos poder ser evacuados. Sería muy bueno para Ecuador porque claramente en Ecuador el sistema sanitario ha sido absolutamente desbordado y mucho más que el sistema sanitario. Claro. Hay demora de 48, 72 horas para recoger cadáveres. No quiero ser dantesco, pero si te pudiera mandar algunas imágenes que tengo de amigos míos en Guayaquil y en Quito, particularmente en Guayaquil, son verdaderamente imágenes aterradoras. Así que aprovecho la oportunidad primero para decir que tenemos casi 120 argentinos que están a gritos pidiendo ser repatriados, así que sería bueno que el canciller Solá tomara alguna precaución, claro, alguna medida. Ahora, como se hizo déjame preguntar, Luis, porque digamos uno sabe e imagina la angustia de los argentinos, pero quería preguntar al doctor Viudes respecto de traer argentinos que vienen de este lugar donde estamos viendo las imágenes. ¿Es un eventual o no eventual, un real foco infeccioso de contagio en la Argentina? Sí, es un probable foco. Hay un cálculo estadístico que se dice que el 5 de cada 700 pasajeros que vienen al país, 5 podrían ser posibles transmisores del virus, claro, asintomáticos. Claro, ahí es un riesgo. Y ahí, Daniel, lo que hay que hacer es, si se repatrían argentinos de paso, podemos anticipar que algunos vuelos solidarios, corregime Romina, están volviendo a funcionar, ¿verdad? Van a entrar, y lo contábamos con el decreto, de a 700 argentinos, van a tratar de traer a todos y van a estar muy seguidos por justamente las medidas sanitarias. ¿En qué medida se los va a traer? En la medida en que puedan justamente responder, claro, dónde van a estar, dónde van a hacer la cuarentena, seguirlos los días que tengan que estar en cuarentena. No es que van a venir, se van a como hasta ahora. Claro. El gran problema de Ezeiza y el gran foco de Ezeiza fue se cerró tarde. Venían, se toman un taxi. Yo te prometo que me quedo en cuarentena y no sabías más. Exacto, y si van a la casa. Claro. Van a venir los que están en Ecuador también, pero pensá que están entrando 700 argentinos por día, claro, en esta pequeña apertura que contábamos de fronteras, sí, mientras sigue cerrado, ¿no?, absolutamente todo. Daniel, esto es fundamental, o sea que aquí sí se ejerza la tarea del Estado de restringir la libertad por un bien supremo que es la salud, y que si vienen los ecuatorianos o vienen los que están en Dominicana y demás, no queden deambulando por el país, Daniel, ¿verdad?
Sí, indudablemente. Si cualquier persona que ingrese del exterior, argentino o cualquier persona que ingrese a nuestro país, tiene que atenerse, digamos, a la cuarentena. No hay que olvidarse que el periodo de incubación del virus va entre 2 y 14 días, pero lo que hoy se sabe, aparentemente, y digo aparentemente porque hay publicaciones todos los días, es que las personas se convierten en contagiantes incluso antes, Luis, de tener los primeros síntomas. Y esto puede ser desde 12 horas antes, tal vez 1 o 2 o más días antes. Es decir, tenemos que asumir que existen personas que van a enfermar, que todavía no enfermaron esto y que es muy transmiten importante, la enfermedad. Esto es muy importante, perdón que te interrumpa. Hay personas que no tienen ni fiebre, ni tos seca, ni dolor de garganta, ni cansancio, que están contagiando. Mira, Luis, las informaciones científicas, reales, fidedignas respecto a la investigación del virus, es decir, artículos publicados en las principales revistas internacionales, corregidas por pares, por otros científicos, como en The Lancet, New England Journal of Medicine o alguna de especialidades, cardiology, etcétera, nos dan cuenta de conductas del virus muy recientes. Por ejemplo, hay que asumir que existen gran cantidad de portadores sanos. Es decir, personas que pueden infectar y nunca desarrollan la enfermedad. Ninguno de los síntomas. Y como contrapartida, claro, y aparte vos dijiste algo recién, que como médicos en el hospital nos tenemos que sacar de la cabeza. Lo típico que decíamos el primer día es que esto tiene un síntoma que es la fiebre, la tos en general seca, el dolor de garganta y posiblemente insuficiencia respiratoria si ya afecta a los pulmones. Pero la realidad es que un 30 o 40% de los pacientes no presenta fiebre, sino hasta no tienen, es que no tienen fiebre, o sea, tienen fiebre al segundo o tercer día. Déjame preguntarle, porque digo, la fiebre en sí misma. Estamos intentando contar el virus en el mundo, porque como muy bien lo dice el doctor López Rossetti, lo estamos aprendiendo desde hace 90 días, entonces por eso estamos con Gilardi en Nueva York, por eso vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Roma, pero me quiero quedar con la imagen de Ecuador. Luis, ¿vos atribuís a esto que estamos viendo, que hay morgues casi callejeras, personas que sacan a sus propios familiares a la calle porque no pueden tenerlos dentro de su casa? ¿A qué? ¿A un pésimo sistema ecuatoriano? ¿A que se desbordó? ¿Qué es lo que sabes, Luis? Yo quiero ser muy prudente porque no tengo hoy responsabilidad en ese país. Yo entiendo que el tema los desbordó enormemente, por los comentarios que tengo de residentes argentinos en Guayaquil. No esperaban, a pesar de que ahora las medidas son absolutamente, ellos están con un estado de sitio a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Pero entiendo yo, por lo que he recibido, por la relación que tengo con infinita cantidad de argentinos ecuatorianos y ecuatorianos nativos, que no estaban preparados para la naturaleza. El sistema de salud pública, hay que decir la verdad, y lo digo con la mano del corazón, y ahí tenés 2 médicos. La política en el mundo y particularmente en Latinoamérica, y para no irnos a Latinoamérica, para no puntualmente puntualizar en la Argentina, nunca está en la prioridad de ningún dirigente político. Educación y salud no son prioridades a la hora de hacer campañas electorales. Entonces, obviamente, cuando te toca un fenómeno de estas características, una pandemia de estas características, te imaginas la salud pública de un país como Ecuador te termina desbordando. Si a eso no tenés una correlativa posibilidad si ese paciente no pudo ser hospitalizado y se termina muriendo en su casa, y como me han contado algunos amigos, pasan 48, 72 horas con el cadáver en el living de la casa, la gente termina tomando decisiones, como ha pasado, que han terminado incinerando cadáveres, cuerpos en el medio de la vía pública. Esto ha pasado el día de ayer y antes de ayer. Tengo imágenes que me han mandado muy complicadas. Claro, estamos viendo mientras vos hablás algunas imágenes que tienen que ver con lo que está pasando en Ecuador, en Guayaquil particularmente, de esto que vos estás mencionando, que son impactantes. Digamos, contanos a los que no conocemos Ecuador, cómo es Guayaquil, a qué se parece la Argentina, si es que se parece a algo, como para ver estas imágenes, la verdad, de un infierno impensado, Luis. Bueno, Guayaquil es una ciudad portuaria. Si vos me dijeras, te diría lo más parecido a Rosario que puede haber en Ecuador. Es una ciudad que tiene
el puerto más importante, uno de los puertos más importantes del Pacífico, una ciudad donde la temperatura siempre está por encima de los 35 grados, casi 80% de humedad. Es una ciudad que tiene un altísimo nivel de, como toda ciudad portuaria, tiene un altísimo nivel de movilidad, gente que entra y que sale, es terriblemente cosmopolita. Esto no se está repitiendo en Quito. En Quito es una ciudad serrana, está en el medio de la sierra, a casi 2.900 metros de altura, y pareciera que esto lo estaría resguardando. En Guayaquil se expresa con mayor contundencia y obviamente, a pesar de que Guayaquil ha crecido enormemente y se ha convertido hoy en una de las ciudades más bonitas, más importantes, porque hay todo un trabajo hecho, pero son países que tienen claramente un atraso en materia sanitaria de muchísimos años. Claro, claro. Y bueno, y la verdad que cuando vos ves, las construcciones son de baja altura, salvo el centro de Guayaquil, que hay edificios muy imponentes, hoteles muy interesantes. Es una ciudad, si te diría yo, es una ciudad casi de traza colonial portuaria, así que ese es el centro más atractivo que tiene Guayaquil. Federico, esta imagen que está contando el ex embajador Juez, esta imagen que nos pinta Daniel López Rossetti de cómo es el virus, ¿cómo se ve en el hospital en donde vos estás, que es un hospital de excelencia de Nueva York, Federico? Mi hospital, como vos decís, es un hospital de una especialidad que es ortopedia. Hace 3 semanas cancelamos todas las cirugías electivas, dando lugar solamente a las esenciales o urgencias, esperando tomar el trauma de la ciudad de Nueva York, ya que es un hospital especializado en eso, y dejar que los otros hospitales se ocupen de los pacientes del coronavirus. Ahora, ¿qué pasó? Día a día, hora a hora, esto ha cambiado, así que mi hospital desde el día de ayer está recibiendo pacientes con coronavirus, no se discrimina a nadie, o sea, se aceptan a todos que tengan el coronavirus, con problema ortopédico o no, y la verdad que mi hospital tiene como 70 quirófanos, de los cuales quedan solo 9, todos los demás se han hecho salas de terapia intensiva o de presión negativa. 61, perdón que te interrumpo, Federico, 61 quirófanos se reconvirtieron a terapias intensivas. Así es. Y se está esperando que, si vos decís 60 es mucho, pero no es nada. Lo que pasa es cuando uno mira el número grande, Luis, ¿qué pasa? Uno habla de números que asustan, pero 5.000 es un número enorme, pero créeme que es mejor 4.999. Entonces se hace todo lo posible para salvar a que se pueda. Y la verdad que hoy por hoy es cuestión de días donde todos los hospitales, lo han visto en todos los diarios, estos barcos que llegan, que son ayuda, pero aún así 500 camas acá, 1000 camas allá, la verdad que se espera la necesidad de 130, 150.000 camas, cosa que nunca ha pasado. Entonces, hablando un poco con lo que se decía recién, por más que alguien esté preparado, nadie está preparado a algo como esto. Claramente. Federico, como siempre es un enorme placer escucharte, te dejamos un saludo desde Buenos Aires y un abrazo a la familia. Igualmente. Hasta luego. Se está sumando Gustavo Segré, la otra gran preocupación, y ya dejo una pregunta pendiente para Daniel López Rossetti y para el doctor Viudes, que es el temor físico, la proximidad física de que Brasil está límite por medio. Javier, ¿querías hacer una pregunta? Sí, le quería preguntar al doctor López Rossetti. Él planteaba las necesidades del confinamiento, que se cumpla el confinamiento de los repatriados. Ahora, doctor, ¿no debería unificarse el protocolo respecto a los repatriados? Porque la ciudad de Buenos Aires, de los que vienen a Ezeiza, los confina a los hoteles aunque no tengan ningún síntoma. Pero la provincia de Buenos Aires los deja ir en taxi a sus casas si no tienen fiebre. Lo mismo, Luis Juez me puede decir de Córdoba. También los dejan volver a Córdoba sin necesidad de ningún confinamiento y confiando en la buena voluntad. ¿No habría que unificar el protocolo para que no sea una bomba de tiempo la gente que llegue de Ezeiza? Daniel. Sí, bueno, sí, debería estar unificado. En realidad, cuando se envía a domicilio, entiendo, en los distintos distritos donde se hace, es porque se puede llevar a cabo el seguimiento en un paciente completamente asintomático y en un contexto de orden económico-social que permita ese control. El problema de fondo acá
es que todos los hospitales públicos, también los servicios privados, pero fundamentalmente la primera línea de batalla, que son los hospitales públicos, están haciendo lo imposible para reservar camas. Es decir, habría que entender que la realidad que se presenta es que una persona que se infecta, muchos de los que se infectan, no sabemos cuántos, no manifiestan síntomas y muy probablemente sean portadores sanos. De los que se infectan, un porcentaje muy alto cursan con síntomas muy chiquitos, muy bajos, se llaman oligosintomáticos o pausisintomáticos y pueden seguirse en domicilio. Un 15% ya tienen un cuadro moderado a severo, pero muchos de ellos requieren internación, pero no de terapia. Un 5% van a terapia y entre un 2 y un 3% requieren respirador. ¿Para qué nos estamos preparando? Yo escuchaba con atención al colega desde Estados Unidos. En la mayoría de los hospitales, en nuestro hospital en San Isidro, ya desde hace semanas se suspendieron las cirugías programadas, las atenciones innecesarias. En el hospital a la mañana hablamos y sentimos el eco por los pasillos. ¿Por qué? Porque se están reservando lugares para cuando sea necesario. Claro. Cuando sea necesario hay dos categorías de pacientes. El que podemos controlar en domicilio, esto estoy pensando en el futuro, es decir, que porque puede ir a su domicilio y puede seguir las indicaciones de los médicos, pueden llevarse las indicaciones de alarma, pueden contactarse y los contactamos telefónicamente, y aquel que no y requiere un aislamiento. Cuando vemos que se están haciendo hospitales de campaña de baja complejidad, lo que se está buscando, Luis, es que esos lugares van a ser ocupados por personas que tienen síntomas leves o moderados y que se pueden manejar en una cama de clínica normal simplemente para controles de presión, de temperatura, alimentación adecuada, la colocación de un suero, si lo requiere, medicación general, y solamente saldrán de ahí si el paciente se complica a vía pulmonar. Desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista genérico vamos a dibujar dos pacientes. El que se complica de acá hasta acá, por hacer una cifra, algo digamos nada para más que lo entendamos metafórico, nosotros, y el que complica el pulmón. El tema es cuando complicaste el pulmón. Mientras tengas fiebre, tos y garganta, estás sin esto. Déjame hacer un punto seguido porque quiero preguntarte algo que a mí en lo personal me preocupa, lo propio al doctor Viudes, para saber si es una preocupación meramente periodística, que es la aparición de fallecidos jóvenes. No sé si tiene la mesa presente, uno de los fallecidos de hoy tenía algo más de 40 años, corríjanme si me estoy equivocando, Nacho. Sí, es así. 42, 42 o 43. 43 años. Digamos, está bajando, en esto de que no conocemos el virus, doctor Viudes, ¿está bajando el nivel de personas afectadas trágicamente, personas que se mueren en más jóvenes? No, lo primero que hay que decir es que son pocos casos, por suerte, y no podemos tomar decisiones estadísticas con eso. Nos queda solo basarnos en lo que pasó en China, que está muy bien documentado, y ahí sabemos que la población que le va peor es la mayor de 60 y le va 3 veces peor la mayor de 70. O sea, el umbral de la preocupación, de la cosa crítica es 60, más 70 y más 80. A no ser que sea un joven con comorbilidades, que es lo que nosotros llamamos, que tenga alguna otra patología. Que lo pueda complicar. Ahora voy a Daniel, pero Gustavo Segre en Brasil, contame cuál es la situación de hoy en un país muy convulsionado en lo político, que tomó la política tomó más a la cuestión sanitaria. Contame cómo estamos en esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Luis, buenas noches a todos. En este momento 8.044 contagiados, 324 fallecidos. Hubo 82 nuevos fallecidos en relación a ayer, es un número que duplicó la cantidad de muertos del día anterior. Brasil claramente preocupado, con un llamado a través de un decreto presidencial para 14 sectores de la salud, incluyendo veterinarios, porque el problema se da no solamente en la falta eventual de respiradores, sino en la cantidad de profesionales que puedan operar estos respiradores. No todo el mundo es lo que aquí se denominan intensivistas, creo que en Argentina se utiliza la misma palabra, que son médicos especializados en unidad de terapia intensiva. Pero convocaron, hay problemas políticos, Gustavo, como mencionabas también. ¿Convocaron veterinarios para participar de este tipo de asistencia? ¿En la Argentina, doctor, se han convocado? Yo no tengo noticias. No, todavía no. En Brasil se han convocado veterinarios, Gustavo, sí.
También veterinarios, o sea, es incluyendo veterinarios. Se tomaron fonoaudiólogos, inclusive profesores hasta de la seguridad de educación física, vinculados que puedan dar soportes a las personas que se internan, que no presenten gravedad. Son 14 sectores vinculados a la salud que están siendo convocados. Bien. Se va a profundizar el tema de los testeos. A partir del lunes vienen testeos que durante un corto periodo, en 20 minutos, son capaces de identificar si la persona tiene o no coronavirus. Son 500.000 unidades, reforzando las que están siendo colocadas a partir de hoy en la Universidad de Pelotas en Río Grande do Sul. Y lo que mencionaba Javier, si me permitís, Luis, muy rápido. Sí, claro, por supuesto. Sí, perdón. Sí, te escucho con lo de Javier. Lo que quería decir es que hay muchos de argentinos que, al no tener la confirmación de los vuelos programados por Aerolíneas Argentinas, están optando por ir vía de micros a Uruguayana, que es la única frontera que Brasil tiene abierta con Argentina. Y en ese sentido, cuando llegan a Uruguayana y pasan a Paso de los Libres, van directamente a sus provincias. No están identificados que vayan a hacer cuarentenas previas antes de llegar a sus domicilios. Ahí nos corrige Romina que no. Gustavo, perdóname, en el nuevo decreto que salió, que está trabajando el Ministerio de Interior con migraciones, justamente van a entrar en la medida en que tengan la cantidad de personal sanitario suficiente como para poder controlarlo justamente en el paso fronterizo y en función de ahí poder hacer el seguimiento. No entra cualquiera. Pero sí lo que introdujo Gustavo... Esto es a partir de hoy, ¿eh? Esto es a partir de hoy, porque estoy en grupos que están en esa situación y hasta hoy pasaban y se iban a sus provincias. Solamente se van a ir abriendo pasos fronterizos y permitiendo la entrada de argentinos en la medida que haya, insisto, personal sanitario que pueda controlarlo, para generar tranquilidad en ese sentido. Pero quiero decir que en apoyo al análisis que está haciendo Gustavo, más allá del decreto concreto que vos mencionás, se produce en el día de un colectivo con no sé cuántas personas que venían, algunos con fiebre y demás. Si tienen información, si tenés, Javier, contame la información. Que venían de Jujuy, eran muchos de ellos colombianos que habían venido a ver a Boca por un partido de la Copa Libertadores de un equipo colombiano, Independiente Medellín, si no me equivoco, y habían quedado, para el regreso, fue uno de los últimos partidos que se jugó todavía antes de la cuarentena, y se habían quedado varados tratando de volver a su país en Jujuy. Claro. Y entonces Jujuy los envió de regreso vía Ezeiza para que se pudieran ir a su país, supuestamente en un cortocircuito ahí con la ciudad de Buenos Aires, raro, gobernador radical. Sí. Pero con un Morales raro, ¿no? Que dijo, voy a poner test y les voy a cobrar a todo el mundo, como Alberto Rodríguez. Luis Juez, ¿cómo evaluás esta decisión del gobernador de San Luis, que dijo, cierro fronteras de la provincia? Morales dijo, no entra nadie si no le hago el coronavirus y que se lo pague al test. ¿Cómo evaluás esto? Yo te pido que el tema lo analicemos en el contexto que el miedo genera. Y cuando hay miedo e ignorancia es un cóctel explosivo. Estamos al frente a un enemigo invisible. Solamente los médicos, esos prestigiosos médicos que vos tenés en el programa, pueden alcanzar a explicar algo de esto. El ciudadano común, y en eso pongo gobernadores, intendentes, el color político que vos seas, tienen miedo. La gente tiene miedo, yo tengo miedo, así que no voy a generalizar. En esta casa tenemos miedo, porque tenemos una criatura, y vos la conocés, Milagro, sí, claro. Entonces estamos hace 20 días pendientes de ella. Entonces el miedo y la ignorancia, porque estamos todos aprendiendo esta pandemia, viendo qué pasó en China y a partir de ahí mirando, y las imágenes y la información que llega nunca es alentadora, siempre las imágenes son aterradoras. Entonces sumale la ignorancia y el miedo, y si vos estás en la función pública, intentás de alguna manera, casi te diría, como si tuviera la edad media, tomando decisiones con ningún rigor científico y tratando que el problema lo tenga otro y no lo tenga vos. Esto no es una excusa. No. Por eso creo... Pero es una explicación. Como planteaba Javier, creo que deberíamos empezar a unificar protocolos para que no cada uno haga lo que quiera, sino que haya... creo que el gobierno en esto ha actuado inteligentemente, lo digo desde la oposición. Creo que en esto el presidente ha sacado pecho, se ha parado inteligentemente, ha tomado medidas con prevención, con precaución, con anticipación, con energía. Creo que en eso lo han hecho bien. Creo que ahora deberían decirle a los gobiernos provinciales cómo se tiene que unificar un protocolo para que desde La Quiaca a Tierra del Fuego
puedan todo el mundo tener la misma, el mismo protocolo de acción y no tener que enterarnos que en un colectivo viajan 60, muy pocos argentinos, la mayoría extranjeros y algunos de ellos infectados. Entonces digo, en eso deberíamos ya a esta altura del partido, sabiendo que lo más grave está por venir, como dice el doctor López Rossetti, como dicen todos los facultativos, lo más grave está por venir en abril, mayo. Entonces deberíamos ya tener un protocolo mucho más cerrado, mucho más estricto, para que el que entra por Ezeiza o por Iguazú o por La Quiaca donde tenga sea exactamente el mismo protocolo. Sí, Gustavo, ibas a preguntar. Una pregunta para Gustavo. Hoy distintos diarios de Brasil informan de falta de insumos en hospitales y a la vez de numerosos establecimientos comerciales abiertos. ¿Esto refleja la situación real de allá, Gustavo? Sí, Gustavo, sí, exactamente. El sistema de salud público brasileño está colapsado antes de que venga el coronavirus. Imagínense ustedes con una pandemia como la que está ocurriendo. De hecho, el Estadio Pacaembu ya tiene 800 camas para cualquier enfermo leve, y en el Palacio Municipal de Añembí, que es como si fuera la Sociedad Rural de Argentina, hay 1.800 camas con respiradores artificiales que serán habilitados a partir del próximo jueves. Los comercios, algunos que son denominados esenciales, están abiertos. Bolsonaro continúa insistiendo con su caprichosidad de que la economía tiene que volver a restablecerse. Ayer dio una frase muy penosa diciendo que el virus era como la lluvia y que mucha gente se mojaba, pero no necesariamente la gente se ahogaba. Está siendo muy criticado internamente y su ministro de Salud, Mandetta, y su ministro de Seguridad y Justicia, Moro, continúan insistiendo en que hay que hacer el aislamiento, contradiciendo a lo que dice el presidente Bolsonaro. Que deberías haber visto, Gustavo, el rostro editorial del doctor López Rossetti cuando dijiste la metáfora de la lluvia. Me tomo de algo que decía Luis Juez, que, insisto, Luis fue embajador en Ecuador. Hoy Ecuador, con la presencia de Luis, nos lleva a la alerta de lo que está sucediendo. Daniel López Rossetti, que es el médico probablemente de mayor capacidad de hacernos aprender a los ignorantes el tema de la salud, y Gustavo, que está en Brasil. Vamos a seguir recorriendo el mundo enseguida, pero me tomo algo que decía Luis, que es el miedo y la ignorancia actuando como reacción, Enrique. Si yo tengo miedo porque veo que se está muriendo gente, veo que es una pandemia como nunca había visto, y no sé, porque no sé de medicina, pero tampoco sé exactamente cómo es este virus, es un cóctel complejo, Enrique. Sí, sobre todo si somos argentinos y tenemos vocación de hablar ante cualquier situación, porque parte del tema es, hay un principio en ciencia que se llama el principio de parsimonia, y tiene que ver con que, en realidad, en esta situación estamos todos de acuerdo en que es mucho menos lo que se sabe, muchísimo menos lo que se sabe. Daniel comentaba, a quien saludo, comentaba hace un rato el número de Lancet que apareció online ayer, 31, o al 31, hoy ya estoy más de fechas, el 31 apareció la nota, y decía, la editorial muy interesante, hay una medicina del antes y el después del coronavirus, en el cual la nueva medicina es de la incertidumbre. En principio de incertidumbre tiene alguna ventaja, si uno se atiene a eso científicamente, que no hace cosas. ¿Qué está pasando en todas partes? Yo veo que se habla mucho y se hace cosas pensando que hacer es mejor que no hacer. Y por momentos, la postura de esperar, de no actuar. Tenemos en nuestro país unos infectólogos y sanitaristas de primer orden trabajando con presidencia que nos bajan línea. Entonces quizás el tema sea tenernos a pocas cosas. La gente empieza con miedo por juntar mucha información, entre ellos los políticos. Claro, total. Ya estamos volviendo con Luis Juez para seguir analizando lo que pasa en Ecuador. Ya volvemos con vos, Luis, pero lo estoy sumando a Adrián Sack, que está en otro de los epicentros de la pandemia, con una eclosión particularmente en Nueva York. Adrián, buenas noches. Seguimos con descripciones de gran preocupación en lo que pasa en los Estados Unidos, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, así es. Y aquí lo único que se sabe con certeza es que el futuro siempre es peor. Esto realmente lo ven así y va a seguir siendo así hasta por lo menos el 15 de abril. Cada día, de un día hacia el otro, hay más muertos. De ayer a hoy casi 1000. Estamos llegando a los 5.800 muertos. En cualquier momento se renueva el conteo porque ya casi a medianoche sale el nuevo y se cree que se van a pasar los 6.000. Estamos hablando de muertos, no de infectados, ¿no? Infectados o contagiados son en total 242.000. También es otra cifra que está en progresión aritmética.
Pero no es solamente esto, no son solamente las cifras, no son solamente estas escenas terribles que se ven en distintos lugares y, por ejemplo, y datos como que el Pentágono encargó 100.000 bolsas de cadáveres. Esto trascendió hoy, son informaciones que aparecen y desaparecen, pero es un dato oficial y está en línea con lo que el presidente Trump ya vislumbra, que va a haber un mínimo de 100.000 muertos de aquí a agosto. Más allá de esto, hay, como recién hablábamos de la incertidumbre, hay muchísima confusión, porque los especialistas que aparecen en los medios de comunicación, particularmente en la docena de cadenas televisivas nacionales que hay aquí, se contradicen permanentemente. Y un ejemplo claro es el del uso de barbijo, que fue demonizado prácticamente en toda la primera etapa. Se lo veía como algo más típico de la cultura asiática. Están acostumbrados aquí los estadounidenses blancos a ver a los asiáticos en la costa del Pacífico usando barbijos. Esto es antes de la pandemia, ¿no? Y nadie aquí realmente lo quiere usar. Lo usan muy pocos. Entonces, lo que el presidente Trump propuso ya en 3 oportunidades es usar bufandas. Él hoy dijo, hace un rato nada más, que la bufanda es más efectiva porque es más gruesa. Y a partir de ahí se arma, es más efectiva para contener la tos y también el habla, que hay una hipótesis ahora que dice que podría transmitir el coronavirus. Entonces, hay quienes lo dicen y quienes lo contradicen. Y son ahora, científicos y especialistas de las universidades de la Liga Ivy, ¿no? O Adrián, sea, de las mejores de todas. Adrián, déjame que haga un punto seguido porque tenemos uno de los mejores especialistas y escucho lo de la bufanda. Acabo de pasar la producción, voy a hacer una cosa que es absolutamente egocéntrica, pero que es de mi familia. Hoy, cuando vos lo tengas, Dire, me decís, acabo de pasar una imagen a uno de nuestros productores. Hoy se compraron máscaras en mi familia, que me dieron una, me dijeron, mira, la tenemos, que enseguida la vamos a ver, Daniel, para que vos la veas, pero esto del miedo, la ignorancia y también al doctor Viudes, ¿tiene sentido hablar, Daniel, de la bufanda como modo de protección contra el coronavirus? Es muy interesante este tema. Escuchaba con atención lo que decían desde Estados Unidos, la demonización de los barbijos. El tema barbijo no es un tema sencillo. Lo que podríamos decir hoy es lo siguiente. Primero, el barbijo no detiene el hecho de que uno pueda infectarse por 2 motivos. Y no estoy en contra del barbijo. Voy a tratar de poner lo que hoy sabemos cuando se está aprendiendo paso a paso y las cosas van cambiando dinámicamente. Y digo dinámicamente porque Gustavo Segre de Brasil nos hablaba, no sé si de una cifra enorme de fallecidos desde ayer a hoy, no sé si 70, 80, y ahí estamos viendo la foto hacia atrás. 82. Porque los que hoy fallecen, 82. Lo que Segre dijo es que murieron 82 personas en Brasil, pero son personas que se enfermaron a lo mejor hace 3 días o 20 días. Es decir, lo que va a suceder en Brasil es que mañana va a haber más de 72 u 82, porque casi es inexorable. Todos los días vamos aprendiendo. Si tuviese que hacer un apretado resumen del tema del barbijo, que no es un tema fácil, es el siguiente. El barbijo quirúrgico, el común, el que utilizan las personas, básicamente no sirve para protegerme a mí de la infección. ¿Por qué? Porque uno se contagia por 2 vías. Vía directa, cuando por los ojos, la nariz o la boca entra el germen, el virus, porque alguien tose frente a mí o estornuda frente a mí o habla muy cerca y envía microgotas que entran por los ojos, fundamentalmente por la boca o por la nariz. O que ensucian una superficie, esto es la vía directa, lo que acabo de decir, o ensucian una superficie, yo toco esa superficie con mi mano y después me la llevo. Cuando las personas usan barbijo, lo que sucede es que el barbijo quirúrgico común no detiene al virus por el tamaño del poro. Segundo, se humedece y no dura más de 4 horas. Se empiezan a juntar otros gérmenes, habría que cambiarlo cada tanto. Y lo que pasa es que a las personas les molesta el barbijo y se tocan con más frecuencia la cara sin lavarse las veces que corresponde. Ahora, fíjate esto. Sí, no, perdón, dale, Daniel, perdón. Pero hay un punto que quiero redondear esto, Luis, porque no es un tema fácil el del barbijo. Lo que sí hace el barbijo
y que eso puede tener que ver con la bufanda, lo que sí hace el barbijo es que si una persona está infectada y tose o estornuda, el barbijo impide que esparcirlo, es decir, infectar al otro. No sé si soy claro. Claramente. Ahora, dentro del hospital, en las áreas donde se manejan pacientes, guardia, terapia intensiva, terapia intermedia, unidad coronaria, se usan otro tipo de barbijos, como el N95, que son muchos más seguros, que depende de la cantidad de horas por día, depende del fabricante, a lo mejor se usan 8 horas por día, duran 14 días. Es un tema complicado. De todos modos, es intuitivo, de razonamiento rápido, espontáneo, intuitivo, que las personas van a terminar usando casi todas barbijo. Este es el punto. Pero fíjate Daniel, y doctor Viudes también, la verdad que lo cuento porque es en primera persona. Hoy en el edificio donde yo vivo se vendían estas máscaras por 1.000 pesos, que van a ver ustedes. Esta es la imagen, no sé si puedes verla, si la ves, Doc. Se vendían por 1.000 pesos. Yo no la veo, no tengo. El doctor Viudes la está viendo, lo voy a aprovechar a él. Te voy a decir que, por suerte, la gente que vivía allí tiene capacidad económica para hacerlo. Se vendían como si fuera la salvación. ¿Tiene algún sentido, doctor Viudes, esto? No, como decía el doctor, es controvertido. Todos los días tenemos discusiones científicas con respecto al barbijo, pero claramente eso no está demostrado que sirva en la gente común, digamos. O sea, esto que, sí, lo podemos poner, allá lo estamos viendo, es una especie de, para los que no lo puedan ver bien, es una especie de acrílico que va desde la frente hasta la pera, toma todo el contorno de la cara y está sostenido por una especie de vincha, no te aísla, digamos, esto. Sí, y una cosa más. Sí, que es la sección de infectología de Estados Unidos, hace 2 días emitió una opinión contradictoria diciendo que podría o no usarse el barbijo, pero una cosa interesante que dijo es que en un país como el nuestro, que poca gente usa barbijo, podría ser discriminatorio, que han pasado, de hecho, en estos días. Pero me quedó claro lo del barbijo, que el barbijo no... Ahí voy, Enrique, te digo, este aparato, esta cosa de como una máscara de soldador más fashion, por decirlo de alguna manera, no tiene sentido. No, eso es producto del miedo y la mala información. Ahí voy, Enrique. No tiene sentido, Daniel, no sé si pudiste ver la imagen, pero traté de describírtela como una máscara de soldador más de acrílico. No lo puedo ver, pero me hago una idea de lo que me decís. Coincido con los colegas que es un tema controversial. Lo que la Organización Mundial de la Salud decía hasta una semana, hoy se retracta respecto al barbijo. Y el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, está considerando seriamente la indicación de usar barbijo, no para evitar que yo me contagie, sino para evitar que yo contagie a terceros. Ese tipo de máscara que creo que me describí, si es que logro imaginarla, en algunos lugares se utiliza, incluso en nuestro hospital, personal de mantenimiento, limpieza, etcétera, está utilizando eso. Podría tener una finalidad de cierta utilidad de barrera, pero no está comprobado aún. No está comprobado. Hay un punto acá que es central. Estamos aprendiendo, esta es la realidad. Total. Gustavo, gracias en Brasil. Ya vamos a volver con vos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Sí, Nacho, querías hacer una pregunta. Sí, le quería consultar al doctor López Rossetti si no le preocupa el bajo nivel de testeo que se hace en la Argentina. Uno escucha en otros países y hay miles de casos todos los días, centenares. Aquí en Argentina, por ejemplo, al día de ayer se testearon 626 casos, doctor. ¿Eso no es un tema que deberían corregir de manera inmediata para tener una real dimensión de lo que está pasando? Hay 2 cosas que resultan importantes para el control de la pandemia. Uno es el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que llamamos comúnmente cuarentena. Y el otro son los testeos. Cuanto más testeos, mejor. Lo que sí tenemos que adaptar las necesidades y los recursos. La verdad es que la ciencia es una cosa y poner en práctica la ciencia es otra. Hay soluciones para países ricos y hay soluciones para países pobres. Nuestro país es un país pobre, tenemos un 40% de pobreza y los números no son tan fáciles de analizar como tomar y rápidamente decir cosas. Yo les podría decir números muy distintos asumiendo que son ciertos. La mortalidad en China parece ser del 2%. Hay algunos estudios recientemente publicados de China que bajó y es del 1,4%. En Alemania es
es del 0,3%, casi no existe, lleno de respiradores, gran cantidad de atención, gran cantidad de testeos. Italia, 60 y pico de millones de habitantes, 11.000, 12.000 muertos. Estamos hablando prácticamente de una mortalidad respecto a los contagiados del 11-12%. España está casi en lo mismo, porque tiene casi las mismas muertes, pero con 40 y algo millones de habitantes. México es otro caso para estudiar, Brasil es otro. No es fácil determinar y comparar números desde el punto de vista epidemiológico. Por supuesto que cuanto más se mida es mejor, pero en este momento corresponde medir lo que vale la pena medir, y quiero decir que el problema es que están faltando elementos en el mundo. No es tanto en la falta de dinero, sino que aún teniendo el dinero hay que ver si se consigue el recurso. Este es otro punto. Quiero decirles mientras, y vamos a repasar todos los temas que estamos planteando en este momento, desde Rosario, y en apoyo a lo que planteaba Romina respecto a lo que está pasando, el expresidente del Consejo Deliberante me dice que hasta hoy están entrando desde Uruguayana contingentes que llegan a Rosario sin ningún tipo de control y se van a su casa. Bueno, no, mira, yo al revés, digamos, para llevar tranquilidad, de 500 pasos fronterizos que tiene la Argentina, de 265 pasos fronterizos, solo están abiertos 8. De esos 8 son los que tienen, insisto una vez más, personal sanitario. Lo estará, realmente no sé porque no estoy en el lugar, digamos. Obviamente. Es lo que manifiesta el decreto y lo que dicen las autoridades. Si vos de 265, yo llevaría tranquilidad, cerraste, dejaste abiertos solamente 8 para poder poner personal, gendarmes en la frontera y personal de sanidad que lo pueda seguir, esto no es un colador, no es que están entrando abiertos. Y desde Ezeiza tampoco. Acá la discusión que me parece que en algún momento hay que dar, no sé si es Rossettis lo debe saber, es si Ezeiza, tomaron la decisión de cerrar tarde Ezeiza. Sí, Javi, vas a decir. El tema acá es qué se hace con la gente que viene del exterior y no tiene síntomas. Estos puestos sanitarios lo que detectan es el síntoma. Si tiene fiebre, si tiene tos. Hay un seguimiento durante la cuarentena. Sí, está bien. Pero lo que está pasando, que no hay unificación de protocolo en el orden nacional, es que diferentes distritos deciden, bueno, en Rosario, el que entra por Uruguayana de Brasil, vas a la provincia de Santa Fe y lo controlan en su domicilio. Y hay que ver si hay capacidad de control. Déjame comparar con lo que pasa en Estados Unidos con Adrián. Se suma Cristian Martin desde Londres. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. ¿Qué pasa con la gente, Adrián, que si es que puede llegar a los Estados Unidos, que entra por aeropuertos o por la vía que sea? ¿Cómo se reacciona en Estados Unidos? Bueno, prácticamente ya no se puede entrar si no se trata de un viaje esencial o si no está haciendo comercio, es decir, entran camiones desde México, desde la frontera con México, o también a través de Canadá. Se hacen testeos del conductor, de las personas, de los operarios, que tienen que mantener distancia social también, y tienen que, por supuesto, no tener síntomas de coronavirus. Pero sí, todavía hay vuelos charters que se están haciendo para repatriar a los cerca de 35.000 ahora estadounidenses y residentes aquí en los Estados Unidos que quedaron varados en el exterior. También tenemos el caso de uno de los cruceros que vino de la Argentina y que llegó hoy a Florida, donde murieron 4 personas víctimas de coronavirus y donde hay varios pacientes también que dieron positivo, eran 19 originalmente, algunos de ellos se curaron y que no querían dejar bajar porque no eran residentes la mayoría de ellos aquí en los Estados Unidos. Hubo todo un tema muy fuerte con eso. Ahora ya está, hoy llegaron. Cristian, ¿qué pasa en Gran Bretaña con si es que llegan vuelos, si es que llegan ferries o naves a Gran Bretaña? ¿Cómo se reacciona? Hola Luis, sí, casi las 4 de la mañana acá. Mira, el programa se llama Animales Sueltos. Acá, las manadas de zorros son cada vez más grandes. Estamos hace 2 semanas con esta cobertura. Empezaron de a 2, de a 3, acaban de pasar 7, uno nos hizo pis en la luz. Los animales están volviendo a las ciudades, realmente tremendo. El aeropuerto de Heathrow, que es el aeropuerto internacional con más tráfico en el mundo, tiene vuelos limitados. El segundo, Gatwick, ya está cerrado y se prevé tenerlo en stand-by, tal vez para usarlo de morgue. Hay un vuelo que hoy va a salir desde Frankfurt en horas, Alemania, con 160 argentinos, organizado por el consulado británico acá, porque ya no hay más vuelos directos entre el Reino Unido
y Argentina. Está haciendo todo lo que puede el consulado para los 600 argentinos varados acá en el Reino Unido. Y hay 120.000 británicos todavía varados por todo el mundo que el gobierno intenta repatriar. Cuando uno llega aquí, pasa por unas máquinas que toma primero la temperatura. La temperatura del cuerpo es el primer síntoma que acá analizan para dejarlo pasar. Una vez que pasa, bueno, acá la cuarentena tiene esta flexibilidad como en Estados Unidos, donde uno se puede ir a su casa y tiene que seguir el protocolo por cuenta propia. Bien, pensaba en lo que contaba Cristian, casi siento que te lo pregunta a vos, Adrián, porque aquí en la Argentina también pasó lo mismo como signo de el parate total. En el sur se vieron cantidad de ciervos que bajaron a la ciudad que antes no lo hacían. Este fenómeno de naturaleza, incluso de ecosistema más limpio, mejor oxígeno en el ambiente, ¿esto está pasando en Estados Unidos, Adrián? Sí, por supuesto. Acá hay ciervos, hay ardillas, yo vivo incluso en un bosque, se ve mucho más tránsito de todo tipo de animales, pero se pone peligroso, ¿sabés dónde? Por ejemplo, en Baltimore hubo ya denuncias a las sociedades, digamos, a las empresas exterminadoras, porque empezaron a aparecer ratas por doquier. ¿Esto por qué? Esto porque los restaurantes cerraron al público y ya no producen más restos de comida. La comida la entregan por delivery, entonces ya no tienen las típicas bolsas de basuras que se ven acumuladas siempre en Nueva York, en Washington, también en Baltimore, pero en Baltimore más que en ningún otro lado, y empezaron a salir de día, desesperadas, y van hacia las casas de la gente, ¿no? En busca de la comida que perdieron en los restaurantes que ya están cerrados. Sí. Muchos de ellos quebraron definitivamente, ¿no? Y sin embargo, los especialistas en roedores dicen que lo primero que hacen las ratas es comerse entre ellas, que no hay que preocuparse, que le tienen miedo a la gente de día y que si viene una, que se viene encima como mucho que la pateen. Esos Gustavo, son los consejos que dan. Sí, Gustavo. Pero una pregunta para Cristian. Hoy creo que el Financial Times habla de aumentos en los precios de los alimentos de 1% en esta última semana, lo cual desde Argentina parecería algo muy modesto, pero para una economía tan estable como la de Inglaterra parece algo mucho más movilizante. ¿Es así? Sí, casi no se percibe realmente. Acá hay un modelo económico en cuanto al comercio por ahí parecido en Estados Unidos, y 1% la verdad que no es nada así. Hubo precios que han subido como el papel higiénico, que ya se restableció. Fue la locura de hace 2 semanas, pero realmente no se siente. Acá la preocupación está centrada en la cantidad de muertos, y por ahí en estos días no tanto en lo que es la economía. El gobierno ya destinó 350 billones de libras esterlinas para ayudar a los comercios, a los empleados, pero la cantidad de muertos que hubo hoy, 569, que es un récord desde que empezó la pandemia, con casi 3.000 muertos en total y 33.000 contaminados, realmente preocupa muchísimo a Gran Bretaña. Bien, yo no sé si puedo complicarlo al director, porque me gustaría, a propósito de este aumento del 1% que traía Marangoni y el desabastecimiento que planteaba Cristian, mostrar unas placas que ha traído Gustavo sobre qué está pasando con los precios en la Argentina. Yo insisto, hoy se decretó la importación libre de todos los alcoholes para poder fabricar alcohol en gel y el alcohol común al 70% porque no lo hay. Vos me dirás, Dire, si podemos ver, mientras sigo conversando con Adrián Sack, con el doctor Daniel López Rossetti, al doctor Daniel López Rossetti, al doctor Viudes y a Enrique, quiero ya anticiparles la pregunta que es casi un deseo más que una pregunta, es ¿cuánto de cerca estamos con la cura o la vacuna al respecto? Pero me gustaría que repasáramos, Gustavo, porque el nivel de descontrol que hay con los precios, acá lo estamos viendo, es impactante, fíjate. Sí, bueno, en el tema de la carne lo que hubo fue, al comienzo coincidió el paro agropecuario y el anuncio de la cuarentena. Eso generó aumentos de entre el 15 y el 17% del precio de la carne, que hacia fin de marzo se estabilizó y se orientó en el orden del 6%. Pero donde realmente es preocupante el aumento de precios es en frutas y verduras, y lo debe saber cualquier persona que va a hacer las compras. Si podemos pasar al otro cuadro, los números o los porcentajes son realmente impactantes. Estamos hablando en productos que hacen a la canasta básica de los consumos de frutas frescas o verduras. 243% los zapallitos, 100% el tomate, 150% las bananas, casi 100% las naranjas, 75% la papa. Esto no se explica por cuestiones estacionales. ¿Por qué se explica? Esto se explica, obviamente, hay una presión muy fuerte de la demanda
y evidentemente también acá ya hay un fenómeno especulativo en el medio, hay además una amplia franja de comercialización no registrada, con pocos controles y evidentemente se dan estas circunstancias. En el ámbito de la carne, insisto, el punta a punta el aumento terminó siendo de 6% y la oferta está garantizada porque hay mucha entrada de animales en Liniers, pero en todo lo que tiene que ver con frutas, y te puedo asegurar que algunos de los consumidores que estén viendo el programa pueden atestiguar que los aumentos aún son superiores a los porcentajes que estamos viendo ahí. Adrián, esto por supuesto en los Estados Unidos es inexistente, o me equivoco, este tema de aumentos desmedidos de precios en medio de la crisis de la pandemia. No, únicamente con algunos productos críticos, ¿no? Como el alcohol en gel, los guantes de látex, que hay muchos faltantes de eso también, y por supuesto los barbijos, pero también únicamente en Internet. O sea, en los grandes sitios como Amazon o eBay hay permanentemente medidas contra la especulación de precios, y cualquier vendedor que quiera abusarse con los precios es dado inmediatamente de baja. Bien. No pasa esto en los negocios, son muy estrictos con esto, y si querés conseguir algo tenés que ir cuando abren, a las 6:30, 7 de la mañana, para poder conseguir stock. Gracias, Adrián, un placer como siempre, gracias por estar en Animales. Doc, es una pregunta más de deseo. ¿Cuándo? ¿La cura o la vacuna para prevenir, como hoy nos vacunamos contra la gripe A? Bueno, voy a ir en dos partes. La vacuna es lo más alejado que veo. Una buena vacuna, todos los especialistas en vacuna, los infectólogos hablan de 12 meses a 18 meses, o sea que para este invierno es casi un hecho que no lo vamos a tener. Y con respecto a los fármacos, la Argentina forma parte de uno de los países que está haciendo trabajos prospectivos interesantes con dos grupos básicamente, los que tratan de matar al virus, que son antivirales, que hay dos o pueden haber tres, y la famosa hidroxicloroquina o cloroquina, que sería un desinflamador, pero también podría tener un efecto antirreplicador del virus. Eso está en proceso, se están haciendo trabajos multicéntricos, la Argentina participa de uno de ellos, pero van a ser cortos, o sea que en 2 o 3 semanas vamos a tener resultados y creo que podrían ser alentadores. Muchas gracias, muy amables por haber venido. Perdón. Un segundo, voy a despedirme de Cristian. Martín, gracias por estar desde Londres. Gracias a Luis Juez también, como siempre, por tu participación. Un gran abrazo para Milagros. Y me despido de Daniel López Rossetti. No sé si se me quedó congelada la imagen. Sí, tengo la impresión que quedó absolutamente... Ahí estás. Solo para despedirte con esta pregunta de 60 segundos esperanzado a Daniel. ¿Cuándo la cura o cuándo la prevención o las dos cosas? Dos cosas. La vacuna, como dijo el colega, aproximadamente entre un año y medio. No la tenemos para este invierno. Esperemos que esté para el invierno del hemisferio norte el próximo invierno. Y si no es así, estará para nuestro próximo invierno. Sí. Y la cura, estamos ensayando todo lo que los terapistas tienen en la mesa. La hidroxicloroquina, antirretrovirales, remdesivir, ritonavir, lopinavir, colchicina, una forma especial de interferón. Se está probando todo lo que se tiene en la mesa. La hidroxicloroquina, indicado por 10 países, controlado por la OMS, y viendo qué es de eso lo que funciona. Bien. Creo que, y coincido con el colega, es probable que llegue la medicación antes que la vacuna. Doc, es un placer siempre verte. Un gran abrazo, gracias por estar en Animales con nosotros. Un gusto. Había información que habíamos dado sobre 2 personas jóvenes que habían fallecido en la República Argentina. Javi, contame, por favor. Damos la precisión ahora. Hoy fallecieron un hombre de 41 años en La Matanza y una mujer de 46 en Campana. En ambos casos se reproduce la lógica de, pese a la edad, eran pacientes de riesgo porque tenían enfermedades, dolencias preexistentes, sobre todo respiratorias. Claro, o sea, pero son sub 50. Son sub 50, pero con enfermedades preexistentes que se nos había explicado que tomaban el grado de riesgo de las personas mayores. Ahí está. Totalmente. Solo preguntas y muy breves. ¿María Eugenia Vidal vuelve a la actividad política con Larreta? No. María Eugenia... No, le dije breve y fue breve. Muy bien. No. Ni va a aceptar ningún cargo tampoco, está trabajando, ayudando desde una página web en la provincia, el gobernador Axel Kicillof, y sí es fuente de consulta para Horacio Rodríguez Larreta, pero por el momento no va a aceptar ningún cargo ni trabajar con él. Gracias, muy amables. Señor Claudio Velocopit, ¿cómo estás? Un gran gusto saludarte. Te voy a presentar como corresponde como el titular de la Unión Argentina de la Salud, ¿es así? Así es. La última vez que te vi con Fabián Doman, estabas recaliente pidiéndonos quédense en casa, cuídense, no se dan idea de lo que viene. ¿Cuánto de caliente estás hoy? No, estoy preocupado. Me parece que está
toda la gente muy preocupada, muy angustiada. Estamos viviendo momentos de una gran incertidumbre, donde nadie está preparado ni se ha preparado para esto, ni los profesionales de la medicina, ni los que trabajamos en la administración de los servicios médicos, ni la clase política. Y bueno, es mucha incertidumbre, mucha angustia y bueno, pasando el día a día, ¿no? Con todos los sobresaltos que esto tiene, con todas las complicaciones que esto tiene. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Lo que nos toca como generación, lo que nos toca como sociedad y lo que tenemos que hacer. Corregime en cifras, 7 de cada 10 afectados por coronavirus se atienden en la salud privada. Sí. Eso es cierto. Desde ese lugar, mirándolos de ahí, ¿se está aplanando la curva o estamos sosteniendo una curva razonable o no? Bueno, es decir, lo que podemos decir son los hechos. Yo creo que toda la futurología es tirar una moneda al aire y tratar de acertar. El primer caso en la Argentina fue el 3 de marzo. Estamos mañana, ya ahora creo que estamos a 3 de abril. Y los números muestran, específicamente los números de muerte, ¿no? Que son dolorosísimos, porque uno se acostumbró a decir números de muerte como la nada misma, ¿no? Entonces, si tenés 22, tenés que ponerte contento, y ahí hay 22. Y si tenés, como nosotros, 37, y nos comparamos si estamos mejor, parece una competencia de vallas, ¿no? Pero son muertos, ¿no? Y esto es durísimo. Está claro. Entonces, más allá que si nos vamos al hecho puntual, los números indican que en esta maratón, porque esto no es una carrera de 100 metros, la situación está mejor que en otros países. Ayer contamos de un DNU que estaba en estudio para declarar de interés público toda la salud privada, que se leyó en algún caso como el Estado interviene las entidades privadas. ¿Hubo reuniones? Contame dónde estamos parados. Bueno, sí, generó mucho revuelo. Nosotros eso nos llegó ayer como una información, no nos llegó como un hecho práctico de que esto estaba publicado. Pero en el día de hoy, al mediodía, las cámaras del sector, parte de las cámaras que componen la UAS, tuvieron una reunión en el Ministerio y se planteó esto desde otra óptica, ¿no? Que creo que en definitiva es la óptica que tenemos que entender todos, porque acá a mí me gustaría, Luis, que ser claro, aunque es difícil porque el argentino es incrédulo y siempre dice y se imagina dónde está la trampa. Tenemos motivo para que nos pase esto, ¿no? Y yo lo que espero, ¿no? Lo que espero, que todos estemos a la altura. Los políticos no hagan política, porque no hay que hacer política en estas circunstancias. Los empresarios no busquen beneficios económicos porque no hay. Y la sociedad toda nos pongamos atrás de esto, que es un drama terrible. Vos lo estuviste viendo aquí, ¿no? Sí, pero digo, ¿se quiere intervenir la salud privada en la Argentina? No, lo que se planteó en el día de hoy, claramente, y en eso estamos totalmente de acuerdo, es hacer una acción conjunta. ¿Qué quiere decir una acción conjunta, Luis? Para que la gente entienda. Cuando nosotros decimos que el 70% de los argentinos, y es importante que se entienda, cuando nos referimos al 70% de los argentinos, no nos referimos a los usuarios de la medicina prepaga, nos referimos a los afiliados del PAMI, nos referimos a los empleados de comercio, nos referimos a los muchachos que están atrás de cámara, del SAT, es decir, porque el sistema de obras sociales se atiende en el sistema privado de salud, las obras sociales provinciales, es decir, aproximadamente 30 millones de argentinos se atienden en el sistema privado de salud. Ese es el sistema privado de salud que tiene que ocuparse y preocuparse por resolver esta parte. Y el hospital público atiende aproximadamente a 15 millones de argentinos y tiene que ocuparse de resolver esta otra parte. Ahora, que esto no significa que no haya acción conjunta entre ambos. Significa que tenemos que estar trabajando coordinadamente, ver qué está pasando en uno y en otro sector. Es obvio que si mañana el sector privado de la salud estaría holgado, le sobrarían los recursos y el sector público no tendría cómo hacer frente, el sector privado decía, acá está toda a disposición, porque así debe ser, porque todos son argentinos. Obvio. Y todos tenemos que... Hay una crisis, el sector privado se pone a laburar. Pero digo, ¿hay acuerdo? Por lo menos Bueno, se ha iniciado, por lo menos en la reunión de hoy, el ministro le ha manifestado a las participantes esta situación y ha dicho claramente, a partir del sábado empezamos un programa de reuniones, que es indispensable, porque acá hay
muchísimos problemas, no solamente los problemas que hacen a la cantidad de camas, que es un problema serio y grave, sino que hay un problema de insumos y de recursos, ¿no? En el caso de los insumos, porque tenemos que entender que cuando todos estamos saliendo a buscar insumos por el mundo, tanto el sector privado como el sector público, no es que sobran los insumos en el mundo, porque todos los países se lo están guardando para sí. Por obvias razones. Por obvias razones, entonces tratamos de salir a buscar en lugares donde pueda haber excedente, hoy como es el caso de China, entonces que plantea que nos puede entregar algo, pero obviamente en una acción conjunta hasta es más fácil fletar un avión entre todos y traer los insumos para poder distribuir, hacer una logística adecuada. Porque es decir, hablar, respiradores se necesitan un montón. ¿Cuántos respiradores? Lo hemos dicho varias veces la cifra, pero decime, ¿cuántos hay y cuántos se necesitarían? No, es que cuántos se necesitarían es una incógnita. Y cuántos hay tampoco es difícil saberlo, porque no hay una estadística exacta de cuántos respiradores hay. Se estima, se van diciendo que aproximadamente habrá unas 8.000 camas de terapia intensiva y la mitad con respiradores. Pero no es solamente el respirador, porque si yo te llevo un respirador a una... Voy y digo, bueno, si quiero transformar el respirador en un hecho político y bajo a un pueblo en el interior con un respirador y digo, acá está el respirador, no es la solución, porque tiene que haber la persona que lo maneje, tiene que existir la persona que pueda hacer el procedimiento. Entonces tenemos que exactamente cuantificar la situación en cada lugar y actuar en consecuencia y decir, bueno, ¿dónde están los elementos? ¿Dónde lo vamos a poner para que se puedan aplicar? Es decir, la logística de todo esto que hay atrás es una logística que se trabaja de sol a sol. Las organizaciones todas están laburando de sol a sol. Pero retomo algo que dijiste, comenzaron las conversaciones. O sea, lo que ayer en algunos sectores, yo conversé con un colega tuyo, era una bomba la que había estallado. Se iba todo al diablo, la relación gobierno con las empresas privadas. Hoy decís, arrancamos negociaciones. Es que sí, lógicamente, ahora como en todas las cosas, ¿no? Tenemos que ir a los hechos, pero yo tengo, es decir, no solamente tengo la expectativa positiva, sino la lógica, ¿no? Es decir, intentar hacer algo diferente es hacer una locura, es decir, es cometer un grave error. No se puede romper lanza. Hoy hay que trabajar, es decir, es imprescindible. Todas las diferencias que podamos tener nosotros, inclusive en lo particular, entre actores del sistema, entre autoridades, etcétera, etcétera. Hoy yo lo que les pido a todos es dejemos todo de lado por una vez. Entendamos todos los argentinos que el tema es muy grave. Pongámonos todos a trabajar en conjunto, porque esta es la única posibilidad que tenemos de enfrentar esto y enfrentarlo más o menos en condiciones de una posibilidad de éxito. ¿Qué significa una posibilidad de éxito? Minimizar las pérdidas. Porque si tenemos que decir, tuvimos éxito, y no, tuvimos 37 muertos. O sea, ya está. Es decir, ya esta situación se ha provocado, el dolor ya está. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Tenemos que terminar de la mejor manera, tenemos que terminar de la forma de decir, estamos trabajando bien. Hasta hoy, el sistema de salud argentino en su totalidad lo está haciendo bien. ¿Cómo debería funcionar? No sé, ¿cómo te imaginas? ¿Una especie de comando unificado de prestadores privados, prestadores, el Estado? ¿Sí? ¿Cómo debería funcionar? Unificados bajo el mando del ministro, todos los días reunidos en una mesa. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué problemas hay? ¿Cuál es la situación? Es decir, hay momentos, aunque te parezca mentira, Luis, hay momentos que todavía, y es lógico, es decir, esto no es echar culpa, pero es muy difícil. Existe todavía burocracia en el Estado, todavía hay problemas con las importaciones, todavía hay momentos, se está trabajando, todos están laburando para solucionar. Ahora, si estamos todos sentados en una mesa, flaco, la aduana, yo no puedo entrar tal cosa, venga tal otra. Es decir, hoy no es momento de perder ningún... Es decir, porque además, una de las cosas que nos está permitiendo este tema de lo que es achatar la curva, fundamentalmente, es ganar más tiempo en la preparación. Es decir, si bien ya en la definición esta de guerra que yo doy, ya estamos nosotros en combate, ya estamos con muchísimos casos, ya estamos con muchísimos pacientes en terapia, ya se está trabajando, ya hay acción,
bueno, se prevé, todo indica que la acción va a ser cada vez mayor. Ahora vuelvo a todo esto, ¿no? Pero digo, en la guerra, que fuiste uno de los primeros que salió a plantearlo en términos de guerra y en términos dramáticos. Yo me acuerdo que algunos criticaban y decían, ¿por qué usa ese tono? Porque lo que se venía es esto que estamos viendo. Y lo que vemos en el mundo. Absolutamente. En esta guerra, el 13A, el 13 de abril, que es cuando termina la cuarentena, ¿qué ves? Es muy compleja la situación. Porque acá es decir, cuando a mí me preguntaron hace un tiempo antes del término de la cuarentena del 31, me preguntaron si se levantaba, yo dije no había ninguna duda que no se levantaba. Ahora hay una situación claramente planteada que entra a jugar y que no la podemos desconocer, que es una situación económica muy complicada. Entonces empieza a haber una presión, y esto hay que decirlo, blanco sobre negro, empieza a haber una presión. Esto no puede continuar parado. Y puede haber mucho de verdad. En esto me excede totalmente la capacidad de hacer un análisis de dónde está la verdad. Entonces es posible, ¿no?, que vamos a llegar al 12 de abril con más casos que hoy, no hay duda. Vamos a llegar al 12 de abril con más muertos que hoy, no hay duda. Y se puede intentar esa apertura. Lo único que uno se debería preguntar, Luis, y yo no me estoy dando una respuesta, te estoy haciendo una pregunta para que todos, porque no la tengo. Es decir, ¿va a generar esa apertura necesaria la reactivación que creemos que se necesita? ¿O en realidad va a generar circulación y no reactivación? Porque la gente, vos digas, bueno, abren los restaurantes, aunque sea con una medida alejada, y la gente diga, tengo miedo, no voy. Hablen los bares, tengo miedo, no voy. Mi estado de ánimo para comprarme una camisa no está, al shopping no voy. Entonces, si no generamos reactivación y generamos circulación, bueno, tenemos un problema. Es muy interesante el planteo que estás haciendo. Puedo decir, ¿yo para qué abro la economía? Para que arranque, para que le ponerle nafta a la economía. Ahora, si el surtidor decide no poner nafta, pues yo me quedo en mi casa. O sea, ahí sí generás que haya a lo mejor un tránsito de gente y más contacto. Entonces lo que yo creo que uno tiene que mirar exactamente aquellos lugares que uno dice, bueno, esto, ejemplo que vos me decís, bueno, la obra pública se podrá reactivar y es una cosa que hay una decisión más fácil, que no depende de la decisión del consumo de otro, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo que digo que el análisis de cómo generar la apertura tiene que ser muy fino en cuanto a ventajas y desventajas, porque no hay ninguna duda, ¿no?, y esto ha sido común denominador de todos los países del mundo, la cuarentena es la herramienta que hay, ¿no?, es la que tenemos hasta ahora. Entonces, bueno, hay que comprender un lado y el otro. Entonces, cuando yo digo mucha presión, hay que mirarla en la manera de cómo viene la curva, cómo vienen creciendo los casos, y cuidado que no... ¿Tomamos conciencia de la cuarentena? ¿Te parece que finalmente se logró entender? No, yo creo que sí, como en todas los órdenes, Luis, siempre hay excepciones y hay gente que no la va a entender. Yo creo que en la mayoría de los casos sí. También hay que comprender una cosa, porque tampoco se puede ser duro y inescrupulosamente duro. Es decir, cuando nosotros comparamos nuestra situación con Italia, con España, con Estados Unidos, no tomamos en cuenta que esos países no tienen, por ejemplo, el conurbano. Y que esa situación es muy compleja, porque cuando vos querés aplicar técnicas de supresión en un lugar donde no hay agua potable, donde no hay cloacas, donde hay hacinamiento, es decir, vos te puedes enojar porque no lo hacen, pero no es tan fácil. Entonces quizás hay que buscar alternativas diferentes, ampliar los barrios, contener en el lugar, testear mucho más en el lugar, aplicar mecanismos de contención más abiertos, porque las cosas son el arte de lo posible, no el arte de lo ideal. Total. Creo que tengo una pregunta como un prestador de la salud privada. Yo mañana tengo una prepaga, voy al sanatorio Luis Novarecio y le digo, me quiero hacer un test de coronavirus, ¿puedo? No. No es una decisión unilateral, no es como uno dice, no es una decisión propia que el paciente puede tomar. No es un hemograma que yo me voy a hacer al laboratorio. Hay que cumplir. ¿Por qué? Y es lógico que así sea, porque ahí entra a jugar el espíritu de la solidaridad. Estos test sí tienen que ser usados en condiciones especiales, cuando se presenten los síntomas, porque no hay infinita cantidad. Entonces hay que usarlo cuando uno tiene
casi una convicción que estamos ante un paciente que lo tiene. Entonces no es una decisión que me levanto una mañana y digo, soy hipocondríaco, que hay un montón de hipocondríacos que quieren todos los días hacerse el test. Claro. Pero no hay posibilidad y no hay lógica que así sea. Ni va a pasar. No es que en algún momento... Ni va a pasar, porque si vos vas mirando los países que tienen enorme cantidad de test, nunca llegan a tener los test para testear a toda la población. Entonces, siempre va a ser un elemento escaso mientras estemos en una situación de este tipo. ¿Cuál es el nivel de... Son todos profesionales, los profesionales de salud, médicos, camilleros, enfermeras, bioquímicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nivel de temor que percibís en ellos frente a esto que es inédito? Yo percibo dos cosas que lo digo y lo vuelvo a decir porque no me voy a cansar de decirlo para que la gente no se confunda. Todos estos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, choferes, personal administrativo, toda esta gente tuvo la vocación de trabajar en curar a la gente y en salvar vidas. No tuvieron la vocación de arriesgar la propia. Claro. No son soldados que conocen las reglas del ejército. Sí. Es una guerra distinta. Entonces, tienen los mismos temores que tenés vos, que tiene él, que tengo yo. Los mismos temores, las mismas angustias, y las familias tienen los mismos temores. Ahora, tienen unos huevos, una convicción, una moral de comprender el rol que les toca, el rol indispensable que les toca, que todos como sociedad tenemos que estar a la altura de esta circunstancia. Por eso cuando yo digo, si hay partes que todos nos tenemos que comprometer, hermano, comprometámonos. Es decir, terminemos con la picardía, pero hasta la mínima. Vos estás nombrando que si suben los precios 100%, flaco, mirá dónde estamos metidos. Es decir, aflojen un cambio, párenla. Estamos en una guerra que no sabemos, porque todos podemos tener la esperanza, todos tenemos... Esto está cargado, Luis, por dos factores. La gente vive con la angustia y la incertidumbre y la esperanza. Eso es lo que hay. Todos tenemos esperanza en que se solucione y angustia e incertidumbre de lo que va a pasar. Pero ninguno lo sabe. El que te cuente que lo sabe, te cuenta un verso, una historia. Total. Bueno, quiero preguntarte un poco más de esta reunión, que la verdad me parece alentado. Digo bien si digo, estamos más tranquilos en la reunión gobierno, prestadores, da como la sensación de que hay un clima de diálogo. Totalmente. Bien, ahora quiero preguntarte un poquito más. Le dejo planteado, Claudio, para después. ¿Qué tiene que hacer los políticos, qué tienen que hacer los empresarios y qué tenemos que hacer los ciudadanos para que esta guerra que vos planteaste, sobre todo vista del tema de la salud, funcione como corresponde? ¿Qué hacer empresarios, políticos y nosotros, Claudio? Mira, los políticos fundamentalmente no hacer política. Es decir, entender que ahora les tocó un rol tanto al oficialismo como a la oposición de administrar esta situación y tenemos que tirar del mismo lado porque la situación es dramática y no buscar ningún tipo de ventaja ni ningún tipo de rédito, porque además no sabemos el rédito de qué. Y además nadie sabe cómo va a terminar esto, así que es hasta sano no hacer política y laburar en ese sentido. Los empresarios entender que desde lo económico la situación está perdida, es decir, no pretender que haya una posibilidad de... Si está todo perdido, acá es subsistencia pura subsistencia y ver cómo llegamos del otro lado del charco y después empezar de nuevo, porque no va a haber otra, porque esta es la realidad de lo que está pasando en la economía y que día a día esta situación se va agravando. Y la sociedad estar atenta tanto a lo que hacen los empresarios como a lo que hacen los políticos, por un lado, porque sirve un montón, y por el otro lado, ir entendiendo cuál es su rol. Si en parte de su rol se le dice, muchachos, quédense en la casa, quédense en la casa. Si el día de mañana es, vamos a hacer una cuarentena de estas características, cumplir exactamente lo que les está diciendo. Hago una pequeña pausa y te pregunto, en esta guerra, ¿cuál crees que va a ser el mes más crítico? Enseguida volvemos. ¿Cuál crees que va a ser el mes más crítico, Claudio? Mira, vuelvo a decirte, hay gente que hace estadística trabajando en estos temas, entonces quien te dice que fin de abril, que mediados de mayo. Yo creo que van a ser todos momentos complejos hasta que aparezca una solución. Es decir, yo creo que va a aparecer una solución, tengo esperanza que así aparezca. Creo que la vacuna va a aparecer más tarde, como bien dicen los especialistas, pero alguna solución de tipo de antibiótico me parece que es una posibilidad que surja antes y esa tiene que ser la expectativa. A eso tenemos que apostar, pero para hacer y lograr esos tiempos
necesitamos que el sistema pueda llegue. seguir absorbiendo los casos, ¿no? Un gran placer verte. Luis, un gusto. No quiero dejar de mandar un gran abrazo a los hombres de Malvinas, a los excombatientes. Ayer, estamos empezando el día 3 de abril, se recordó la soberanía argentina. Un gran abrazo a ellos. Estos son Animales Sueltos. Soy Luis Novarecio.